Padre, nosotros cantamos a ti, mi Dios, porque, oh Padre Santo, así como este cántico, mi Dios, nos dice, que, oh Padre Celestial, tus promesas son incomparables, mi Dios. No hay en esta tierra ninguna persona que nos pueda dar una promesa similar a la que tú nos das, Padre. No hay en esta tierra, oh Padre mío, nada, mi Dios, que nos pueda, oh mi Dios, dar las garantías que tú, mi Dios, nos ofreces al nosotros poner nuestra fe y esperanza en ti, Señor. Por ello es que te alabamos, bendecimos, exaltamos, glorificamos, levantamos, mi Dios, nuestro corazón al cielo y decimos este día, Padre, llénalo, Señor, de tu presencia, de la unción y el poder de tu Espíritu, para que caminemos en santidad y verdad y caminemos, mi Dios, siempre confiados en ti y agarrados de tu mano. Gracias, Padre, henos aquí este día. Abre nuestro entendimiento y habla nuestros corazones. Padre, te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor me los bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Es una bendición nuevamente estar en la casa de Dios y abrir la palabra del Señor. Ahí es donde encontramos vida y donde recibimos esas palabras de ánimo y de vida eterna, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿a dónde vamos si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna? Amén. Gloria a Dios. Abran sus Biblias en el libro de 1 de Corintios, capítulo 12. Hoy día vamos a estar estudiando de los versículos 1 al 11. Y el tema de hoy es el uso y el abuso de los dones espirituales. El uso y el abuso de los dones espirituales. Hermanos, es muy importante entender cómo Dios ha trazado las cosas, entender su palabra y hacer todo conforme a su santa y perfecta voluntad. Nunca nosotros hacer las cosas porque creemos que así le agradan a Dios, y mucho menos hacer uso de su palabra de una manera errónea, equivocada, y de entonces guiar a otras personas al error. Por ello es que este día, esta porción de la Escritura nos habla a nosotros, específicamente a nuestros corazones, por el hecho de que, hermanos, entendemos que Dios tiene un plan. Y el plan que Dios tiene es un plan que Dios ha trazado. Y el plan que Dios ha trazado lo ha puesto en su palabra para que nosotros sigamos su palabra y le obedezcamos a Él y no a nuestras emociones o a lo que nosotros creemos que es verdad. Por ello es importante entender eso. Vamos a estar estudiando de este capítulo en adelante de lo que es acerca de los dones. Vamos a mirar desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, 40, donde vamos a estar cubriendo con lujo de detalle todo acerca de los dones espirituales. Todo acerca de los dones espirituales. Estos capítulos tienen el contenido total acerca de cómo se deben de usar los dones y cuál es el uso de cada uno de ellos y cómo es que nos aplica a nosotros, la iglesia, en los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Vamos a mirar en esta porción de la Escritura que vamos a estudiar el día de hoy, de los versículos 1 al 11, el don de la sabiduría. El don de palabra de sabiduría. Vamos a mirar el don de la palabra de ciencia. Vamos a mirar el don de fe. Vamos a mirar el don de sanidades. El don de hacer milagros. El don de profecía. El don de discernimiento de espíritus. El don de diversos géneros de lengua. Y el don de interpretar las lenguas. Ahora es importante, hermanos, para nosotros mirar las cosas con los ojos de Dios. Mirar las cosas con los ojos de Dios. ¿Por qué razón es importante para nosotros mirar las cosas con los ojos de Dios? Porque lo que tenemos delante nuestro, las Sagradas Escrituras, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Fueron inspiradas por el Espíritu Santo para beneficio espiritual nuestro. Lo que quiere decir es que cuando Dios escribió su palabra, cuando Dios dejó sus mandamientos, estatutos y decretos y los puso en tinta y papel, los dejó para que nosotros, hermanos, nos instruyésemos en ellos, aprendiésemos a
a valorar la mente de Dios, a evaluar la mente de Dios, a mirar las cosas conforme al plan trazado por Dios, no conforme a mis deseos o conforme a mi interpretación, sino conforme a cómo Dios lo ha establecido. Ahora, hermanos, estos dones hacían falta al principio de la iglesia. Hacían falta en la iglesia como una garantía a los cristianos de que Dios estaba obrando en el medio del pueblo de Dios. El Espíritu Santo se movió con poder y gloria cuando la iglesia estaba siendo establecida. El Espíritu Santo era la garantía de que Jesús era y es el Hijo de Dios, de que en Jesús está la vida y que Jesús es el que nos da vida a nosotros. Por ello es que en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, encontramos maravillas, prodigios y milagros. Y miramos cómo el Espíritu de Dios obraba de forma misteriosa, de forma milagrosa. Y miramos cómo Dios se movía de una forma increíble para nosotros. Por el hecho de que, como dijeron los apóstoles y como dijo Nicodemo, nosotros sabemos, Jesús, que tú vienes de Dios, porque no hay hombre que pueda hacer las cosas que tú haces si no procede de Dios. Por ello es que podemos apreciar que lo que miramos en las Sagradas Escrituras, lo que miramos en las Sagradas Escrituras es de parte de Dios para nosotros, la iglesia. Ahora, algo más por lo cual el poder del Espíritu Santo y la propagación de los dones y el uso de los dones se usaba en la iglesia, era para, hermanos, continuar enseñando el evangelio, las buenas nuevas de salvación y propagar el cristianismo por todo el mundo conocido en aquellos días. Y el Espíritu Santo era la garantía de que ellos estaban siendo usados por Dios para traer al pueblo, para traer a la gente a Jesús. Para traer a la gente a Jesús. Y otra forma en la cual y a través de la cual el Espíritu Santo obraba era en la edificación de la iglesia. En el libro de Juan encontramos que Jesús les dice a ellos: me voy, mas no os dejo huérfanos. No os dejo huérfanos. Dice: ¿os enviaré a quién? Os enviaré al Consolador. Os enviaré al Espíritu Santo, dice, y el Espíritu Santo, cuando Él venga, dice, el Espíritu Santo os va a enseñar a ustedes y también os va a recordar a ustedes todas las cosas que yo os he enseñado a ustedes. Por ello es que miramos la obra y el poder del Espíritu Santo obrar de una manera gloriosa y maravillosa al principio del establecimiento de la iglesia. De la misma manera que el Espíritu Santo sigue obrando maravillas, milagros y prodigios en este día, pero no tanto en señales, sino a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras. Es como podemos mirar la mano de Dios, el poder de Dios. Ahora, algo que podemos entender es lo siguiente. Podemos entender el hecho de que como ya la iglesia ha sido establecida, ya la Biblia, los 66 libros de la palabra de Dios han sido canonizados. O sea, ya han sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Tenemos la garantía, hermanos, de que cuando leemos en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, en ella y a través de ella, Dios va a hacer milagros, maravillas y prodigios en nuestras vidas. No esperemos, hermanos, mirar milagros delante nuestro. No esperemos mirar que el viento pare o que las aguas se calmen, o mirar a alguna persona, digamos, que está ciega y de repente aquí recobró la vista o algo así. Puede suceder, pero no necesariamente es algo en lo cual nosotros basamos nuestra fe. Nuestra fe está en la palabra de Dios, está en las promesas de Dios, está en el don de Dios, está en lo establecido por Dios, en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Hoy nosotros, hermanos, tenemos lo que la iglesia en aquellos tiempos no tenía: la palabra de Dios. Ellos no tenían el Nuevo Testamento.
especialmente los gentiles. No tenían ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo era que ellos, al final del día, después de aceptar a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, se mantenían unánimes, unidos en un mismo espíritu, buscando a Dios y sirviendo a Dios? Porque el Espíritu Santo les enseñaba a ellos. El Espíritu Santo les recordaba a ellos la obra gloriosa y maravillosa de Dios en sus vidas y en las vidas de todos aquellos que ponían su fe y esperanza en Jesús. Y ahí es donde encontramos que a medida que ellos van aprendiendo de la palabra de Dios directamente a través de la voz del Espíritu Santo, hombres tales como el apóstol Pablo comienza a poner en tinta y papel todas las enseñanzas del Espíritu Santo para nosotros, la iglesia. Para nosotros, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Y ahora tenemos delante nuestro, hermanos, 66 libros donde podemos aprender de Dios, donde podemos conocer a Dios, donde podemos caminar con Dios, donde podemos mirar la mano de Dios, donde podemos experimentar milagros, maravillas y prodigios. Pero podemos también errar por el hecho de que muchas veces nos dejamos llevar por las emociones. Nos dejamos llevar por las emociones. Hace que sería como algunos 5 años más o menos. Aún estaba con vida mi padre en México. Y fui a visitarle. Estaba enfermo, nos íbamos 2 semanas a cuidarlo para ayudar a la familia que estaba allá. Y mientras estaba yo ahí en mi pueblo, pues sentía la necesidad de congregarme, ¿no? De ir a una iglesia. Entonces fui a una iglesia cristiana. Entonces, todas las mañanas se reunían a orar. Ok, perfecto, me encanta a mí la oración. Es una de las, como dijo el hermano Francisco, una de las armas más poderosas que tenemos nosotros los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Digo, ok, perfecto, voy a ir a orar con ellos. Me levantaba a las 6 de la mañana y me iba a orar con ellos. Pero hermanos, fui a orar con ellos 2 veces, porque en la segunda vez que yo fui a orar con ellos, comenzaron con una risa y le llamaban que la risa santa y que la risa esta y que la risa la otra. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Y supuestamente es un don del Espíritu Santo. Le digo, perdónenme, pero en la palabra de Dios no hay tal cosa. Por lo tanto, no me voy a dejar llevar por las emociones, por el hecho de que yo siento el deseo de reírme, y porque yo siento el deseo de reírme dentro de la iglesia, no necesariamente quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en mi corazón, y mucho menos que es un don del Espíritu Santo. Ahí vemos el abuso de los dones espirituales. Pero también, hermanos, podemos ver otra cosa. Podemos mirar a aquellas personas que se dejan llevar por las emociones y dentro del servicio comienzan a hablar en lenguas, comienzan a saltar, comienzan a brincar. Y todas estas cosas ellos les llaman don del Espíritu Santo. Otra cosa que no encontramos en las Sagradas Escrituras. Del capítulo 12 al capítulo 14, 40, vamos a mirar el orden de cómo se deben usar estos dones espirituales. Y por ello es que es muy importante para nosotros, hermanos, seguir lo establecido por la palabra de Dios y nunca seguir lo que muchas personas creen que es verdad. Y ahí es donde nosotros vamos a aprender este día. Vamos a aprender que así de la misma manera como el Espíritu Santo trabajó en estos hombres en la iglesia primitiva, de la misma forma va a trabajar en nosotros. Siempre y cuando hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ahora, algo que es muy importante para nosotros el día de hoy. Podemos ver que los dones eran necesarios, eran vitales, eran importantes para la iglesia primitiva. Porque era el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. Pero una vez, hermanos, que los cimientos de la iglesia fueron echados, una vez que la iglesia fue establecida, una vez que comenzó la iglesia a fundamentarse, comenzó a construir, la iglesia comenzó a construirse, entonces quiere decir que el fundamento de la iglesia ya estaba echado. Ya estaba echado. El fundamento de la iglesia, la palabra de Dios, ya estaba escrita.
Una vez la palabra de Dios escrita, entonces ahora no tanto vamos a depender de un milagro o de algo maravilloso, sino que vamos a depender total y completamente de lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Aquí es donde nosotros basamos nuestra fe y aquí es donde nosotros ponemos nuestra esperanza y aquí es donde nosotros miramos las cosas conforme a la voluntad de Dios. De la misma forma que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel caminó por el desierto por 40 años. En esos 40 años que el pueblo de Israel caminó por el desierto, Dios puso su nube sobre de ellos por el día y una columna de fuego por la noche. Y todas las mañanas y todas las tardes hacía descender maná del cielo. Todas las tardes. Pero fue durante el proceso del peregrinaje de la nación de Israel. Una vez que la nación de Israel entró a la tierra prometida y una vez que celebraron la Pascua en la tierra prometida y comieron los frutos de la tierra prometida, el maná cesó de descender del cielo. ¿Por qué? Porque ya estaban establecidos en la promesa de Dios. Nosotros también, iglesia, ya estamos establecidos en las promesas de Dios. Y la forma en la cual entendemos y reconocemos que estamos establecidos es porque lo tenemos escrito en la palabra de Dios. Está establecido y está certificado y está garantizado por el Espíritu Santo. De que esa es la verdad. De que aquí está la verdad y aquí es donde nosotros caminamos conforme a la verdad de Dios. En Josué 5:11 nos habla acerca de Israel cuando entraron en la tierra prometida. Y dice, y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y el mismo día y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y en el versículo 12 dice, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Nunca más volvieron a mirar el maná. Nunca más miraron la nube que los cubría y los guiaba de día. Nunca más miraron la columna de fuego que les alumbraba y les guiaba de noche. ¿Por qué? Porque ya estaban establecidos, ya estaban en la tierra prometida. De la misma manera, hermanos, así como Dios hizo milagros, maravillas y prodigios para la iglesia primitiva, hasta que la iglesia primitiva fue establecida, podemos mirar que muchos de los dones que se practicaban en la iglesia, el día de hoy no los vamos a mirar. No los vamos a mirar. ¿Por qué razón? Por el hecho de que lo que se tenía que profetizar se profetizó ya y está escrito en la palabra de Dios. Ahora van a haber dones tales como el don de discernimiento, el don de enseñanza, el don de profecía, el don del pastorado y cosas así. Cosas así que Dios aún está dando a aquellos que son sus siervos y siguen su palabra y caminan en la verdad. Si es de que eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Disculpen por una introducción tan larga, ¿no? Pero ahí vamos y en esa dirección nos vamos a ir. Vamos a estar estudiando acerca de los dones espirituales desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 14, versículo 40. O sea, vamos a aprender bien cómo manejar, hermanos, esta área de los dones espirituales. Por el hecho de que para nosotros es de suma importancia hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. Para entrar en contexto, la semana pasada estudiamos de los versículos 27 al 34 y tocamos el tema, examinémonos a nosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos. Primera de Corintios 11, 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. La semana pasada hablamos respecto a este punto, el tema de examinarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que significa comer y beber indignamente de la mesa del Señor? Hablamos que cuando nosotros, hermanos, miramos a las demás personas de una forma indiferente por nuestra posición social, ya sea que seamos de la clase alta o de la clase media o de la clase baja, miramos a los demás con desagrado o miramos a los demás de una forma que no agrada a Dios, estamos mancillando el nombre del Señor. Estamos comiendo y bebiendo indignamente de la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque estamos pecando en contra del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es la iglesia. Por ello dice el apóstol Pablo que todo aquel que come y bebe indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Del cuerpo, el cuerpo es la iglesia. El cuerpo es la iglesia. La sangre de Cristo es la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Y estamos mancillando nosotros la sangre de Cristo cuando estamos ofendiendo a nuestro hermano por su posición social o por su clase social. Aprendimos también la semana pasada, hermanos, que cuando la iglesia fue establecida en la ciudad de Corinto, no había pobres, no había ricos, no había esclavos. Todos eran uno en Cristo Jesús. Pero poco a poco se comenzaron a desviar de la verdad. Los ricos se comenzaron a juntar con los ricos, los de clase media con los de clase media y los pobres con los pobres. Y al final del día, los ricos comían bien, los de clase media más o menos, y los pobres no comían nada. ¿Había qué? Había desigualdad dentro del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo los exhorta a ellos y les dice, hey, no hagan tal cosa, no os reunáis para juicio, reuníos para bendición, Miraos tal como sois. Vosotros sois hermanos en Cristo Jesús. Por lo tanto, esperaos los unos a los otros para que cuando comáis todos juntos. Así como cuando Jesús partió el pan y lo dio y lo repartió y todos comieron a la vez, así todos lo hagan y puedan ser bendecidos por el Señor. Por ello, hermanos, es importante seguir el contexto de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, el día de hoy, nos habla a nosotros acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales y cómo deben de ser usados los dones espirituales. Y es lo que vamos a mirar el día de hoy. El primer punto es, no ignoréis acerca de los dones espirituales. El primer punto que vamos a mirar este día, no ignoréis acerca de los dones espirituales. En el versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo le dice a la iglesia de Corintio que no ignoraran la obra del Espíritu Santo. Que no ignoraran la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué les dice a ellos esto? Porque los dones espirituales son capacidades especiales que el Espíritu Santo da a cada creyente y que deben ser usados para ministrar a las necesidades del cuerpo de creyentes, o sea, del cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros la iglesia, cada uno de los que estamos en este santuario, hemos recibido mínimo un don del Espíritu Santo. Y el don que hemos recibido, hermanos, es
ha sido dado a nosotros, no para nuestro beneficio personal, sino para el beneficio de los hermanos en la iglesia, de los hermanos del cuerpo de Cristo. En este capítulo, Pablo lista algunos de los dones dados a los creyentes por el Espíritu Santo. Como ya lo mencioné hace un momento, nos menciona el de palabra de sabiduría. Más adelante vamos a estudiar a fondo qué significa ese don. También menciona el de palabra de ciencia, el de fe, el de sanidades, el de hacer milagros, el de profecía, el de discernimiento de espíritus, el de diversos géneros de lenguas y el de interpretar lenguas. Ahora, el apóstol Pablo también hace mención de algunos otros dones espirituales en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante. Romanos 12, 3 en adelante, el apóstol Pablo también menciona otros dones que hay en la iglesia o que hay en el cuerpo de Cristo. En el versículo 3 dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, y el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Con alegría. O sea, el apóstol Pablo, acá en el libro de Romanos, agrega otros dones que no son mencionados en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo quiere que entendamos la mente y el corazón de Dios. Y quiere que entendamos que como somos un cuerpo, somos la iglesia y somos muchos, cada uno de nosotros, hermanos, tiene un don distinto. Y el don que se nos ha dado a nosotros es para beneficio y bendición del cuerpo de Cristo, de la iglesia, para que nosotros, hermanos, con lo que Dios nos ha dado, podamos bendecir a otras personas. Ahora, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1, Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Así que los dones espirituales, que son capacidades especiales que el Espíritu Santo da a cada creyente y que deben ser usados para ministrar a las necesidades del cuerpo de Cristo, son 20, los cuales yo he escrito aquí en esta porción de nuestro estudio. El primero que podemos mirar es acá, el de palabra de sabiduría. El segundo es el de palabra de ciencia. El tercero es el de fe. El cuarto el de sanidades. El quinto el de hacer milagros. El sexto el de profecía. El séptimo el de discernimiento de espíritus. El octavo el de diversos géneros de lenguas. El noveno, el de interpretación de lenguas. El 10, el de servicio. El 11, el de enseñanza. El 12, el de exhortar. El 13, el de repartir. El 14, el de responsabilidad. 15, el de misericordia. 16, apóstoles. 17, profetas. 18 evangelistas. 19, pastores. Y 20, maestros. Maestros. El apóstol Pablo nos da esta lista extensa que él recibió de parte del Espíritu Santo. Para nosotros, hermanos, sin tener la palabra de Dios, sin tener las Sagradas Escrituras, necesitamos del Espíritu Santo para que haga todas estas maravillas, milagros y prodigios para nosotros poder entender que Dios está en el medio nuestro. Sin la Escritura, sin la palabra de Dios, no podemos nosotros decir que conocemos a Dios, porque no conocemos a Dios y el Espíritu Santo viene a revelarnos a nosotros a Dios. Y es lo que pasaba con la iglesia primitiva. Ellos no tenían el canon de las Escrituras, ellos no tenían las Sagradas Escrituras, no tenían la Santa Biblia que tenemos nosotros el día de hoy. Por ello es que el Espíritu Santo tenía que obrar a través de todos estos distintos dones, los cuales fueron manifestados a la iglesia a través del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro nos dice lo siguiente en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Escucha, dice el apóstol Pedro, dice cada uno según el don que ha recibido. Escucha, cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, todo lo que tú hagas, los dones espirituales, todo lo que hagas para Dios, tiene que ser para glorificar a Jesús. Para glorificar el nombre de Jesús. Por ello es que, hermanos, podemos ver que cuando la palabra de Dios habla, las Sagradas Escrituras se interpretan por sí mismas. No puede haber error en la enseñanza de la palabra de Dios. Si nosotros nos guiamos por la palabra de Dios y hacemos uso de los dones espirituales escritos en la palabra de Dios conforme
a lo establecido en la palabra de Dios y los usamos conforme a lo establecido en las Sagradas Escrituras, nunca vamos a fallar, ni mucho menos a mancillar el nombre del Señor. No vamos a tener que dejarnos llevar por lo que algunas iglesias por ahí llaman la risa santa. No vamos a tener que, hermanos, dejarnos llevar por las emociones y levantarnos de nuestras sillas y comenzar a correr por toda la iglesia diciendo que estamos llenos del Espíritu Santo. Ni vamos a comenzar a hablar en lenguas si no hay alguien aquí dentro de la iglesia que pueda interpretar las lenguas o la lengua la cual nosotros estamos hablando. Porque las lenguas de las cuales se mencionan aquí en esta porción de la Escritura son muy distintas a las lenguas que podemos mirar en el libro de Hechos capítulo 2. Porque las lenguas de las cuales miramos en Hechos capítulo 2 son lenguas entendibles. Fueron lenguas de las cuales las personas que hablaban glorificando el nombre de Dios, y todas las distintas nacionalidades que estaban presentes en la ciudad de Jerusalén el día de Pentecostés podían entender lo que ellos decían. Pero las lenguas de las cuales se hace mención acá en el capítulo 12 en adelante son lenguas de las cuales cuando tú hablas en lenguas y estás hablando en lenguas, estás hablando con Dios de una manera directa. Ahora, yo no entiendo lo que tú dices en lo absoluto. ¿Por qué? Porque no tengo el don de interpretación de lenguas. Pero vaya, si hay alguien en este recinto y alguien siente en su corazón hablar en lenguas, bueno, el Espíritu Santo le tiene que dar la seguridad y la confirmación de que lo que Él está hablando, lo que Él está diciendo, va a haber alguien que se va a levantar y va a interpretar sus palabras para edificación del cuerpo de Cristo. Pero si alguien comienza a hablar en lenguas y no hay quien le interprete, fue movido por la emoción, fue movido por el emocionalismo, por el hecho de que, ¿cómo sabemos lo que dijo? ¿Cómo sabemos qué es lo que está hablando? Porque no hay quien interprete. La palabra de Dios dice que lo hagamos en nuestro aposento, a forma personal, delante de Dios, y no en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque entonces no estamos edificando al cuerpo de Cristo. En el versículo 2, escucha: sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. En este caso, el apóstol Pablo le recuerda su trasfondo en el paganismo. Ciertamente, la mayoría de los miembros de la iglesia en Corinto eran de la raza gentil, o sea, no eran judíos. Esto, desde luego, implicaba su involucramiento en el paganismo característico de las tierras gentiles. Porque en las tierras gentiles había que, en las tierras gentiles hasta el día de hoy hay mucho paganismo. Hay mucha idolatría, muchas cosas que no se derivan de Dios. Ahora, el verbo extraviaba y el participio llevándoos conota una fuerza exterior ejercitada sobre los corintios. Llevados y, dice, extraviados y llevados, quiere decir que cuando ellos estaban reunidos para hacer sus sacrificios y adoraciones, sus ritos, de una manera sobrenatural, sus mentes eran llevadas, extraviadas de la verdad, y eran manipuladas por espíritus demoníacos. Por ello es que el apóstol Pablo les dice a ellos, cuando ustedes erais llevados, sus mentes, sus palabras eran alteradas. Porque eran alteradas por espíritus demoníacos. Y es lo que nos habla, lo que nos dice el apóstol Pablo. Ahora, Pablo agrega el adjetivo mudos como descripción de ídolos. Eran así porque no eran capaces de contestar las oraciones de los adoradores. Cuando él dice acá en esta porción de la escritura, en el versículo 2, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevan a los ídolos mudos. ¿Por qué? Porque tienen boca mas no hablan, tienen oídos mas no oyen, tienen ojos mas no ven.
O sea, podemos ver que literalmente son artefactos que no tienen ninguna fuerza. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que detrás de cada ídolo hay un demonio. Detrás de cada ídolo hay un demonio. En el libro de Corintios capítulo 10 versículo 20. Primera de Corintios 10:20 dice: antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea, lo que los gentiles sacrifican, cuando les sacrifican, le hacen sacrificio a un ídolo, no le están sacrificando al ídolo, le están sacrificando al demonio detrás de ese ídolo, detrás de esa imagen. Es lo que la palabra de Dios enseña. Por ello el apóstol Pablo dice: sabéis que cuando erais gentiles, dice, cuando no erais cristianos, vuestras mentes eran alteradas y eran sacadas de la verdad, eran llevadas por el camino del error. Pero ahora que sois siervos del Dios Altísimo, no os dejéis llevar por estas cosas. Ahora, una de las implicaciones de este versículo es que los corintios creyentes ya no eran más personas religiosas. Ya no eran paganos, ya no eran judíos, ahora eran hermanos en Cristo. Ahora eran siervos del Dios Altísimo. O sea, ya no eran llevados por vientos de doctrinas. Ya no eran llevados por sus antepasados, ya no eran llevados por sus costumbres. Ahora eran guiados, eran regidos por la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la que debería de estar en sus personas. Es lo que les dice el apóstol Pablo. En Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Sois uno en Cristo. Podemos ver, hermanos, que ya no importaba si eran corintios, ya no importaba si eran gentiles, ya no importaba si eran judíos, ya no importaba si eran romanos, si eran bárbaros, si eran lo que fueran. No importaba nada de eso. Lo que importaba era que ahora eran uno en Cristo Jesús. Eran uno en Cristo Jesús. Y continuando en el versículo 3, fíjate lo que dice el versículo 3: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Sino por el Espíritu Santo. Jesús en Juan 15:26 nos dice las siguientes palabras. En Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, el Espíritu Santo, hermanos, da testimonio acerca de Cristo Jesús. Por tanto, Pablo dice: os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Ahora, la palabra anatema significa objeto sobre el que se arroja la maldición. Objeto sobre el que se arroja la maldición. Ahora, una cosa que podemos entender es lo siguiente. Podemos entender que Cristo se hizo, hermanos. Cristo se hizo anatema por nosotros. Cristo se hizo anatema por nosotros cuando la maldición que iba a ser echada sobre nosotros fue puesta sobre sus espaldas en la cruz del Calvario. Todo el pecado que nosotros hemos cometido pasado, presente y futuro, todos nuestros pecados fueron puestos en Jesús. O sea, Jesús se hizo anatema por nosotros. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
Hecho por nosotros, ¿qué? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que nadie, hermanos, puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Jesús anatema si el Espíritu Santo está en él. Porque Jesús ya no es más maldición. Jesús se hizo maldición por nosotros. Pero igual, los pecados tuyos y míos fueron clavados en la cruz del Calvario. Fueron clavados en la cruz del Calvario y fueron dejados en la cruz del Calvario. La Escritura nos dice a nosotros que Dios toma nuestros pecados y los tira en el fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. No es que no se acuerde, es que Él mismo escoge no acordarse de ellos. Todo lo que tú has hecho, todo lo que Dios te ha perdonado, Dios nunca te lo va a sacar y te lo va a tirar en cara. Nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado. Y cuando Dios nos perdona, somos limpios y limpios en verdad. Así que como el apóstol Pablo dice así que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu, nos habla acerca de lo que Romanos capítulo 10 nos enseña. O sea, nadie puede confesar a Jesús como Señor y Salvador si no es guiado por el Espíritu Santo. Si no es guiado por el Espíritu Santo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero esta confesión es inspirada y guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hermanos. Nos dice Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16:8 dice, cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así es de que cuando nosotros, hermanos, venimos a Jesús y dimos nuestra vida a Jesús, y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo estaba obrando en nosotros para que nosotros tuviésemos el valor de confesar a Jesús Señor de nuestras vidas. Fuimos guiados por el Espíritu Santo para hacer eso. Lo que nos lleva al segundo punto de este día. El segundo punto es la diversidad de dones. La diversidad de dones. En el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora quiero que notes algo acá que es de suma importancia. El apóstol Pablo de una manera sutil, de una manera gloriosa y maravillosa hace mención de la Trinidad acá. Hace mención de la Trinidad. Habla acerca del Espíritu Santo, que es el que da los dones. Habla acerca del ministerio, que es Jesús quien ordena o quien te ordena para el ministerio. Y habla acerca de la obra, que es Dios el cual te pone a obrar para su reino. Podemos verlo claramente. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el que da ¿a quién? Los dones espirituales. Hay diversidad de ministerios. ¿Quién es el que te ordena para el ministerio? El Señor Jesús. El Señor Jesús es el que nos ordena para el ministerio. Y hay diversidad de operaciones. Operaciones quiere decir obras, trabajar en la obra en la cual Dios te ha establecido. Pero esta es establecida y dada a nosotros por Dios. Por ello es que podemos ver la obra del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están continuamente involucrados en tu vida, en mi vida y en la vida del cuerpo de Cristo, la iglesia. Efesios 4:4.
Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En todos. En el versículo 7 de 1 Corintios 12 dice, pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Esto implica que cada creyente tiene una manifestación del Espíritu en su vida. Lo que quiere decir, cada uno de nosotros, hermanos, tiene un don espiritual. Cada uno de nosotros tiene un don espiritual. El apóstol Pablo nos dice que algunos dones manifiestan la presencia del Espíritu más que otros. No importa que algunos dones sean tal vez más espectaculares que otros. Lo espectacular es de un don no hace, lo espectacular de un don no hace que los poseedores de tal don sean más espirituales que otros. Ciertamente, sea el don espectacular o no, su propósito único es el de beneficiar a todo el cuerpo de Cristo. Ese es de lo que nos habla el apóstol Pablo. Y luego corrobora en el capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 11, donde dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, la obra del Espíritu Santo, hermanos, es dar a cada uno de nosotros un don y usarlo para beneficio del cuerpo de Cristo, para el beneficio de la iglesia. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, en el tercer punto que vamos a mirar esta tarde, que son los dones son dados por el Espíritu Santo. En el versículo 8 dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay quienes tienen palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversidad de géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Así que aquí se mencionan 9 manifestaciones espirituales distintas. Pareciera que Pablo las pone en un orden según el valor relativo para la iglesia. Se comienza con la de más valor, la palabra de sabiduría, que se debe entender que esto se refiere a un discurso o mensaje para la iglesia. Para la iglesia. Cuando nosotros hablamos, hermanos, la palabra de Dios, o cuando tú abres las Sagradas Escrituras y tú compartes con alguien más lo que el Espíritu Santo te ha revelado, estás impartiendo sabiduría, estás impartiendo lo que el Espíritu Santo te ha dado a conocer. La siguiente que miramos acá es la palabra de conocimiento. Esta frase habla de que el Espíritu imparte al expositor el mensaje para el cuerpo de Cristo. O sea que para poder nosotros compartir la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que meternos en la palabra de Dios. Tenemos que llegar a un conocimiento profundo de la multiforme gracia de Dios. Y entonces poder compartir la palabra de Dios. Si es de que la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento van mano a mano. Sabiduría porque estás aprendiendo de la palabra de Dios. Conocimiento es cómo usar la sabiduría que Dios te ha dado. La tercera, la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entendemos que nosotros que esperamos la multigracia, el amor, la bendición de Dios, y Dios nos la da. ¿La miramos? No la miramos, pero sabemos que Dios nos la ofrece y nos la da. El 4, dones de sanidades. Este don, hermano, se distingue de la labor normal de la ciencia médica.
Hay quienes van a la escuela y estudian y trabajan para doctores. Algo que no todos tenemos ese don. Si yo miro la sangre, si yo huelo la sangre, me desmayo. Ya me ha pasado. Entonces, yo no tengo ese don. O sea, literalmente yo no tengo ese don. Dios puede de igual forma usarme a mí en una forma en la cual yo pueda venir a alguien y pueda orar por aquella persona y el Espíritu Santo haga un milagro en esa persona y pueda sanar. Pero no necesariamente quiere decir que tengo el don de sanidad. El don de sanidad ha sido impartido a aquellas personas que literalmente pueden estudiar la ciencia médica y estudiar lo que es la ciencia de la medicina y de igual forma hacer uso de ella para el beneficio de nosotros, los cuales muchas veces nos enfermamos y vamos al doctor y recibimos ¿qué? Recibimos atención médica. Pero igual, como te dije, Dios también se puede manifestar y hacer un milagro y sanar a una persona. Y esa persona que oró por ese enfermo, no necesariamente quiere decir que él tenga el don, es el Espíritu que obró a través de él para sanar a aquella persona. El siguiente, hacer milagros. La palabra aquí es dunameon, que quiere decir proeza, hazañas u obras portentosas. Cuando tú haces proezas, cuando tú haces hazañas u obras, algo glorioso, algo maravilloso, algo que no te puedes explicar. Te voy a dar un ejemplo de un milagro. El jueves fui a llevar a mi hija al aeropuerto que se regresaba a Croacia. Y iba cargadita, ¿no? Llevaba sus 2 maletas grandes y una maleta pequeña. Y la maleta de la niña y todas esas otras cosas. Y cada maleta iba de sobrepeso. Entonces, durante todo el camino y antes de salir de la casa, Señor, te pedimos que tú seas y te manifiestes, te glorifiques y de una forma milagrosa, Padre, hagas que todo esto pase sin percance alguno o que no haya ningún sobrecargo. Solamente te pedimos, mi Dios, que tú obres, que hagas un milagro, Llegamos al aeropuerto, hermanos, estamos parados en línea para nosotros chequear sus maletas. Y cuando llegamos estaba una persona de color que se miraba bastante de carácter, ¿no? Y estaba pesando todas las maletas, de la pequeña, la grande, la de bolsa, todo estaba pesando. Y dijimos, Señor, tú eres el único que puede glorificarse en este momento. No te miento, el momento que llegó mi hija para seguir ella, aquel hombre se movió de ese lugar, se fue, se desapareció, literalmente se desapareció, salió otra persona que le pesó sus maletas, le puso todas las maletas que llevaba en el compartimento de abajo del avión sin costo adicional. Sin costo adicional, nada, hermanos, nada. Un milagro de Dios, algo glorioso y maravilloso. Por eso te digo que es una proeza, es algo grande, es algo maravilloso, es un milagro que Dios nos hizo a nosotros. Ahora, el de hacer milagros, ¿hice yo el milagro por pedirle a Dios que se glorificase y se manifestase en ese lugar? No, fue Dios el que lo hizo, fue Dios el que movió las cosas y el que hizo que todo pasase y sucediese de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. Hermanos, en el versículo 11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo es el que reparte y el que hace conforme a su beneplácito, conforme a Él le place. Nosotros no podemos manipular al Espíritu Santo. Si yo no tengo el don de ciencia, no puedo ejercitar el don de ciencia. Si yo no tengo el don de enseñanza, no puedo ejercitar el don de enseñanza. Si no tengo el don de discernimiento, no puedo, hermanos, discernir conforme a el Espíritu, conforme el Espíritu nos ha manifestado a nosotros. Por ello, quizás tú sí lo tengas. Quizás tú sí lo poseas.
Y ese don que el Señor te ha dado es para beneficiar al cuerpo de Cristo, para bendecir a la iglesia. Así es de que, hermanos, no nos olvidemos de que lo que hacemos es para honra y gloria de Dios y para bendecir a nuestros hermanos en Cristo. Los dones espirituales, hermanos, son para la honra y la gloria de Dios y para que el cuerpo de Cristo sea beneficiado. Amén. Amén, gloria a Dios. Pónganse de pie. Vamos a orar y así vamos a dar por concluido nuestro servicio. Me faltaron mencionar algunos otros dones, pero es que el tiempo se me ha venido arriba y no los quiero entretener demasiado. Padre, gracias por este tiempo que tú, mi Dios, nos has dado aquí en esta tu casa. Yo te doy gracias por esta porción de la Escritura que ya, mi Dios, hemos aprendido, Señor, de los dones. Ahora, Padre, en la siguiente porción de la Escritura, la cual vamos a continuar estudiando, nos habla cómo usarlos. Así es de que, Padre, ahora que tenemos un amplio conocimiento respecto a los dones y que sabemos, Padre mío, de qué manera son manifestados, de dónde proceden y por qué razones que tú los has dado y por qué razones que los tenemos, Padre, queremos nosotros, mi Dios, ahora aprender a usarlos correctamente. Y Padre mío, para ello tenemos que seguir estudiando tu palabra. Tenemos que seguir escuchando la voz de tu Santo Espíritu. Tenemos que seguirnos empapando en ella, Señor, para podernos de esa manera mover con sabiduría, con entendimiento. Y, oh Padre mío, hacer que tu nombre sea exaltado y glorificado, mi Dios. Gracias, Padre. Bendice ahora a esta tu iglesia, bendice a este tu pueblo. Padre, enséñanos de una manera correcta a hacer lo que te agrada, a vivir para ti y hacer tu voluntad. Es lo que te pedimos, te suplicamos, te rogamos, Padre, para así de esa forma agradarte en todo lo que hacemos y en todas las cosas que emprendemos. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y bendice este tiempo, bendice esta tu palabra, séllala en las tablas de nuestro corazón y, Padre, no permitas que nos la robe el enemigo, Señor, sino al contrario, Señor, séllanos y séllala, oh mi Dios, de una manera que nosotros la podamos recordar y meditar en ella en todo tiempo y en toda hora. Gracias, Padre. Bendice a este tu pueblo, guárdalos, son tus hijos, tú los compraste a precio de sangre, tú, mi Dios, pagaste por ellos. Mi Dios, pon una barrera de protección alrededor de cada uno de ellos y guía sus pasos y guarda su entrada así como su salida. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.